Entonces veremos tuberculosis pulmonar. Primero, ¿qué es tuberculosis? Bueno, conocer que es una infección a nivel del pulmón, pero principalmente conocer su agente causal, el cual es Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? O conocido como bacilo de Koch. Este bacilo o esta enfermedad se caracteriza por tener un periodo de latencia. Quiere decir que puede vivir el bacilo mucho tiempo adentro y presentar las manifestaciones clínicas de daño pulmonar o de alguna otra afección en otro lugar muchísimo tiempo después, ¿ok? Ocasionando con el tiempo una respuesta granulomatosa con inflamación y lesión en los tejidos. El pulmón no es el único órgano que se puede dañar, también pueden dañarse otros que ahorita les explicaré. Los Mycobacterium son bacilos inmóviles, aerobios y no formadores de esporas. Tienen una cubierta, como lo pueden ver en la imagen, que cuando les hacen tinción adquieren ese color rojizo, ¿ok? Y cuando les hacen un tratado con ácido, reciben este color y es por eso que también se les llama bacilos ácido resistentes. Okay. Hasta hace poco se consideraba que tuberculosis ya no existía o que ya no había. Sin embargo, se ha dado cuenta que, pues obviamente todo el mundo ha conocido a alguien o en algún momento conocerían a alguien de tuberculosis. Okay. Entonces ya volvió la infección. La tuberculosis entonces afecta aproximadamente a la tercera parte de la población mundial, lo cual es bastante, y mata aproximadamente a 3 millones de pacientes por año, lo que la convierte a este bacilo en la causa infecciosa de muerte más importante del mundo. La tuberculosis es responsable por la muerte de más jóvenes y adultos que cualquier otra enfermedad infecciosa en el mundo. ¿Okay? Causa la muerte de las demás personas que incluso la malaria y el SIDA juntos. Ay. Discúlpenme, es que estoy grabando desde mi celular. Okay, y les decía yo, mata más gente que la malaria y el SIDA juntos y todavía mata más mujeres que todas las muertes que tienen que ver con materna, okay, o en el trabajo de parto, cesárea y todo eso. Y es responsable de 1 millón de muertes de niños en todo el mundo al año. Si se dan cuenta, es una enfermedad infecciosa muy muy importante por su alta mortalidad. Bien, etiología. Como ustedes ya lo vieron, ya se los dije en un inicio, el agente causal es una bacteria, ¿ok? Es un bacilo, es el bacilo de la tuberculosis. Y hay humana, bovina y aviaria. La humana y la bovina son las que son patógenas para el hombre. Existen otras especies, pero realmente no suelen causar enfermedad en el hombre. Tenemos, por ejemplo, Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium microti y africanum. También Mycobacterium avium y Mycobacterium intracelulare no son virulentas en hombres o en personas sanas, pero sí puede ocasionar una infección del 15 al 24% en los pacientes con SIDA. ¿Cómo se transmite? Mycobacterium tuberculosis se transmite por inhalación de gotitas infecciosas, o sea, por inhalación de gotitas de flush. ¿Qué es esto? Cuando el paciente estornuda, la saliva tiene muchos bacilos, ¿ok? Obviamente la saliva, más que la saliva, la secreción mucofaríngea es la que tiene los bacilos, ¿ok? Entonces, cuando estornuda, esa secreción digamos que se dispara por la boca a través del estornudo y también puede, obviamente ahí viaja el bacilo y también puede ser contagiada o contagiosa por heces fecales y orina. La transmisión puede también, la que les acabo de explicar, es una transmisión directa, porque tú directamente tendrías contacto con la secreción que es en donde vive el bacilo. Pero también hay una transmisión indirecta, porque es altamente resistente en algunas superficies. Por muchos meses incluso se puede encontrar en el polvo o en algunos objetos de uso diario. Por meses, imagínense.
Ok, el Mycobacterium bovis, por ejemplo, se transmite por la leche de las vacas enfermas e inicialmente produce lesiones intestinales y faringeas. Las principales puertas de entrada son por el sistema respiratorio, el tejido linfoide de la bucofaringe, el intestino y la piel. La vía de contagio más común es la vía respiratoria, le sigue la digestiva, la cutáneo-mucosa y no hay contagio materno-placentario. Los pacientes con cavitaciones, o sea, con lesión en el pulmón ya hace que se vuelva aún más infeccioso porque el esputo, o sea, la secreción que viene procedente desde el pulmón con tráquea y esto, tiene alrededor de 1 a 10 millones de bacilos por mililitro. O sea, es demasiados bacilos, ¿ok? Y además son pacientes que tosen continuamente. Sin embargo, si tú tienes piel y mucosas sanas, íntegras, sin lesiones, entonces puede ser resistente a la invasión. Para que haya una infección, en realidad necesitan esos bacilos llegar hasta los espacios aéreos de los pulmones, o sea, los alvéolos, ¿ok? Donde están supeditados a la purificación mucociliar bronquial. ¿Qué significa? Este bicho tiene que viajar por todos los niveles de protección y lograr llegar a los alvéolos, lo cual no va a ser fácil para ellos. Una vez que lleguen a los alvéolos, están adaptados para penetrar en los macrófagos. ¿Qué quiere decir? Recuerden, en anatomía, no me acuerdo si en anatomía o en neumonía, les platiqué que existen células macrófagas que están justo en la parte de los alvéolos y alrededores, que precisamente sirven para comerse, para pues no dejar, digámoslo así, que algunos agentes infecciosos lleguen hasta allá, ¿ok? Entonces, estos bacilos van a llegar al alvéolo y además van a entrar en el macrófago alveolar. ¿Y para qué entran? Bueno, para depender de ellos, digamos que van a vivir gracias a esos macrófagos, ¿ok? Necesitan de sus propiedades genéticas y de su experiencia inmunitaria y son tolerantes a la proliferación bacilar. Si bien el paciente con tuberculosis cavitaria expectora tiene cantidades increíbles, ya lo vimos, de 1 a 10 millones por mililitro del bacilo, la probabilidad de generar una infección es muy baja. ¿Ok? Los familiares con enfermos con una neumopatía extensa, tos productiva, durante varias semanas o meses del diagnóstico tienen el 50% de probabilidades de infectarse. Realmente es que aunque ellos estén en contacto diario, en contacto continuo con esos familiares, 50% es bajo, a pesar de estar obviamente todos los días con ellos. De esa manera, la causa en realidad de que la tuberculosis pulmonar tenga un potencial infeccioso es bajo. No es altamente infecciosa, ¿ok? Si se compara con otras enfermedades que se transmiten, por ejemplo, a través del aire. Voy a regresar al tema que está muy de moda y, por ejemplo, SARS o bueno, COVID es altamente infecciosa, ¿ok? Tuberculosis es, digamos que es más severa, ocasiona mucho más daño. Relativo, ¿no? Dependiendo del paciente. Pero vaya, no es lo mismo porque COVID es altamente infecciosa y tuberculosis no. Existen otros mecanismos de transmisión como los aerosoles generados por medio de cuando nosotros cambiamos, cuando quitamos, por ejemplo, estamos hablando de tuberculosis cutánea, cuando quitamos algunas, en tuberculosis cutánea, cuando hacemos curaciones o cuando quitamos algunos abscesos o hacemos curación de esos abscesos, el uso o el contacto que tengamos incluso con los tejidos o incluso con hasta las gasas de curación. ¿Ok? Eso también puede ser una forma de transmisión siempre y cuando la tuberculosis sea cutánea. Patogenia. ¿Qué sucede? ¿Cómo se infecta? ¿Qué sucede en realidad? Bueno, el bacilo tuberculoso no libera endotoxinas ni exotoxinas. ¿Ok? Lo que hace es ingresar al macrófago y cuando éste ingresa, el cuerpo lo recibe como un huésped extraño. Entonces comienza toda una reacción inmunitaria a la infección.
Una vez que Mycobacterium tuberculosis consigue llegar al alvéolo, se produce una ligera reacción inflamatoria en la que predominan los polimorfonucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? Por ejemplo, los neutrófilos, que son aquellas células de defensa que efectivamente se elevan sobre todo en la presencia de bacterias. Bien, tenemos entonces en la imagen donde dice estadio 1 abajito, tenemos ahí la bacteria. Ok, esa bacteria va a buscar la forma de entrar. En la segunda imagen entra al macrófago alveolar. Y una vez que entra, en realidad empieza a proliferar de 1 o 2, van a empezar a ser muchísimos adentro del macrófago. Ok, recuerden que va a vivir a expensas de ese macrófago. Estas células son rápidamente sustituidas por macrófagos alveolares, es lo que les acabo de explicar en la imagen. Cuando un macrófago alveolar puro desde el punto de vista inmunitario envuelve a un bacilo, o sea, la última imagen ahí se ve cómo los está envolviendo, al principio le suministra el ambiente nutricional que necesita para que sobreviva ese bacilo, o sea, lo ocupa para sobrevivir. ¿Ok? La capacidad de estos macrófagos en realidad para eliminar al bacilo en estas primeras etapas es muy baja, porque no logran identificarlo como tal. ¿Ok? Simplemente está dentro del macrófago, no lo logra identificar como extraño porque está dentro de él y le sirve incluso para que siga vivo. Y después, entonces, cuando el Mycobacterium ya se escapa de este macrófago, entonces empieza toda la línea de defensa a detectar que haya algo. Pero para cuando esto sucede, pues tuberculosis, bueno, Mycobacterium tuberculosis ya hubo una proliferación, ya hay muchísimos bacilos. Entonces, en primer lugar, hay un factor cordonal, es un glucolípido que hace que la Mycobacterium tuberculosis crezca adentro del macrófago con una configuración de serpentinas, digámoslo así. Digamos que es un tipo de imagen así. ¿Ok? Esas como cositas que le ven alrededor a las bacterias. Y la virulencia está dada por la capacidad de que formen o no cordones. Estos cordones son los que les van a permitir ser virulentos, o sea, provocar la infección y provocar la propagación. El factor formador de cordones inhibe la migración de leucocitos. O sea, el hecho de que se presenten estas cosas, estos cordones, no van a permitir que los leucocitos lleguen hacia donde están ellos. ¿Ok? En segundo lugar, existe una lipoarabinomanano. ¿Qué es esto? Heteropolisacárido, ¿ok? Es un heteropolisacárido con una estructura similar a la de las bacterias gram negativos, lo cual inhibe la activación de los macrófagos, ¿ok? Los macrófagos, una vez que encuentran una célula, empiezan a desactivar todo un sistema inmune. Lo que hacen es liberar interferón, pero esta bacteria tiene lipoarabinomanano, ¿ok? La cual no permite que ese macrófago active el interferón. Entonces, cuando lipoarabinomanano hace también que los macrófagos liberen factor de necrosis tumoral alfa, eso significa TNFA, que causa fiebre, pérdida de peso, lesión tisular, además de que activa interleucina 10, que suprime la proliferación de las células T. Las células T, recuerden que son los linfocitos T, que son los que atacan directamente a las micobacterias. Entonces, voy a hacer un resumencito hasta acá. Pueden penetrar al macrófago, viven del macrófago, no permiten que el macrófago libere interferón, pero sí hacen que libere factor de necrosis tumoral, lo cual causa fiebre, pérdida de peso y además la interleucina 10, que hace que no puedan llegar los linfocitos T hacia este agente infeccioso y obviamente no lo pueda, digamos que aniquilar. En tercer lugar, el complemento activado en la superficie de las Mycobacterium puede dar lugar a opsonización de Mycobacterium y facilitar su captación por los receptores CR3, que es una opsonización que puedan, digamos que neutralizar a la bacteria. ¿Ok?
Y así las micobacterias ocupan una posición intracelular adentro de los macrófagos, con lo que aumenta la resistencia microbiana. Por último, presentan una proteína llamada golpe de calor del Mycobacterium tuberculosis, que es intensamente inmunogénica y puede desempeñar un papel importante en las reacciones autoinmunitarias, el cual reside en los fagosomas que no son acidificados en los lisosomas. Bien, se conocen dos formas de infección tuberculosa, pero lo voy a dejar para el siguiente video.